Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Soledad Villalba. Soy bioquímica graduada de esta universidad y profesora de la carrera de medicina. En este video les vamos a presentar una breve introducción de lo que es el sistema reproductor femenino, con una explicación bastante breve de los preparados que vamos a ver en el trabajo práctico del laboratorio. Para comenzar, vamos a analizar cómo está integrado este sistema reproductor, el cual contiene diferentes órganos, entre ellos los ovarios, que son el lugar de síntesis y producción de los ovocitos, que son las gametas sexuales femeninas, las trompas uterinas, que es el lugar donde ocurre la fecundación de este óvulo con un espermatozoide para generar un embrión, el útero, que es el sitio de implantación de este posible embrión y donde se va a desarrollar a lo largo del embarazo, la vagina y los genitales externos, en este caso que es el sitio donde ocurre el depósito de los espermatozoides, y las glándulas mamarias, que son el lugar de producción de la leche materna, a partir de la cual se va a nutrir ese bebé. Si hablamos del ovario específicamente, que es uno de los órganos que vamos a ver y que vamos a analizar un preparado en el trabajo práctico, los ovarios son órganos pares, ¿sí? Que como pueden ver en esta imagen presentan una forma ovoide ligeramente aplanada. Estos miden alrededor de 2,5 a 5 centímetros de largo, poseen 1,5 a 3 centímetros de alto y pueden tener hasta 1 centímetro de espesor, ¿sí? Con respecto a su histología, como pueden observar en esta imagen, vamos a diferenciar dos zonas, una corteza y una médula, ¿sí? La médula se encuentra en la zona central de este órgano y se continúa hacia el ilio, ¿sí? Es una zona donde ingresan vasos sanguíneos y nervios y está compuesta histológicamente por tejido conectivo laxo rico en fibras elásticas. Es bastante complicado discernir o poder diferenciar o poner en evidencia qué zona corresponde a la corteza y qué zona corresponde a la médula, pero ya vamos a ver que hay elementos muy particulares presentes en la corteza que nos van a permitir diferenciarlo. Con respecto a la corteza, esta está formada, si hablamos de histológicamente desde el exterior hacia el interior, por una superficie de epitelio cúbico simple, que antiguamente se lo llamaba epitelio germinativo, mal llamado de esta manera, porque se creía que a partir de este epitelio se formaban los folículos con los diferentes estadios de maduración que dan lugar al óvulo, ¿sí? Hoy se sabe que este epitelio cúbico simple simplemente es una superficie que lo recubre al ovario. Este epitelio se encuentra apoyado sobre un tejido conectivo denso, como dice acá, que recibe el nombre de túnica albuginea, ¿sí? Y hacia el interior, ya adentrándonos en lo que es la corteza, hacia la profundidad, hacia el interior, vamos a encontrar diferentes estadios de los folículos ováricos, ¿sí? Vamos a ver ahora en un ratito que hay diferentes estadios de maduración de estos ovocitos. Y también podemos encontrar el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans, que también vamos a desarrollar en un ratito. Precisamente la presencia de estos elementos, de los folículos ováricos juntos con el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans, son los que nos permiten darnos cuenta que estamos en la zona de la corteza del ovario y no en la médula. Con respecto a los estadios de los folículos ováricos, vamos a comenzar describiendo el folículo primordial. El folículo primordial son los más pequeños, ¿sí? Que se encuentran dentro de la corteza. Fíjense que tenemos primordial, primario multilaminar, secundario y folículo de Graf. El primordial es el más pequeño. Se encuentra ubicado justo por debajo de la túnica albuginea, en la periferia de la corteza. Cada folículo está compuesto por un único ovocito, ¿sí? Una única célula germinativa, que a su vez se encuentra rodeada por una única capa de células planas, ¿sí? Que reciben el nombre de células de la granulosa, ¿sí? A su vez, estas células de la granulosa, que están dispuestas en una sola capa, están rodeadas por una lámina basal que separa este folículo, del resto del estroma presente en el ovario. El siguiente folículo
del cual vamos a hablar es el folículo primario multilaminar. Estos poseen mayor tamaño que el folículo primordial porque las células de la granulosa ahora se multiplican, ¿sí? Y generan un mayor número de capas concéntricas alrededor de ese ovocito, ¿sí? El cual también aumentó de tamaño. Es decir, no solo aumentaron el número de capas, sino también el tamaño del ovocito. A medida que crecen, se profundizan en la corteza, ¿sí? Es decir, que ya no los vamos a tener tan cercanos a la periferia, sino más hacia el centro de la corteza. Las células de la granulosa aumentan su altura, ¿sí? Entonces vamos a decir que ya no tenemos células planas, sino células más bien cúbicas. También aparece entre el ovocito y las células de la granulosa un material acidófilo que recibe el nombre de zona pelúcida. Y por fuera de las células de la granulosa periféricas persiste esta membrana basal que ya existía en el folículo primordial y que ahora se vuelve más gruesa, y alrededor de ella vamos a encontrar varios estratos celulares que forman una nueva envoltura que aparece en este estadio que se denomina teca, que va a rodear el folículo, ¿sí? Y que se divide en dos capas, teca interna y teca externa. Con respecto al folículo secundario, ¿sí? Este se haya rodeado ya por hasta 12 capas de células de la granulosa, fíjense. Aparece una nueva estructura que es bastante interesante porque esta estructura que aparece, que recibe el nombre de cavidad folicular o antro, que se llena de un líquido que se denomina líquido folicular, es la aparición de esta estructura es la que nos permite por ahí identificar el folículo secundario. Entonces, estos folículos se rodean de varias capas de las células de la granulosa, mientras que el ovocito comienza de alguna manera a desplazarse hacia uno de los polos del folículo, ¿sí? Hacia los extremos. Y se encuentra en este caso rodeado en el centro por un montón de estratos de células de la granulosa que ahora reciben el nombre de cúmulus ófulus, ¿sí? El ovocito continúa entonces rodeado por la membrana pelúcida que ya había aparecido en el folículo primario multilaminar, y las capas de las células de granulosa que envuelven al ovocito reciben el nombre de corona radiada, ¿sí? El último folículo en aparecer, o no en aparecer, sino que también podemos encontrar en el último estadio de maduración, es el folículo de Graf o folículo terciario, ¿sí? Acá ya hablamos de que el folículo alcanzó un tamaño de 10 milímetros de diámetro aproximadamente, es el folículo maduro. En él ya aumenta de manera bastante notoria el volumen del líquido folicular, y es un momento en el que ya deja de crecer, digamos, no sigue creciendo más este folículo, y solo uno de ellos, hacia el día 14, va a expulsar el ovocito envuelto por la corona radiada, y con lo cual, digamos que en esta etapa ya finaliza el desarrollo folicular, ¿sí? Termina la fase folicular. Estos son los diferentes estadios de los folículos que vamos a encontrar precisamente en la corteza del ovario. Este es una imagen, una fotografía tomada a partir del preparado que nosotros tenemos en la cátedra. Fíjense que vamos a encontrar toda la zona de la corteza en la cual vamos a evidenciar los diferentes estadios que hablábamos de los folículos. Dijimos que justo por debajo de la túnica albuginea vamos a encontrar los folículos primordiales. Fíjense que solamente tienen el ovocito, son los más pequeños, rodeados por una única capa de células de la granulosa. Son todos estos que les estoy señalando acá. Luego teníamos el primario multilaminar, fíjense, donde aparece por fuera del ovocito la zona pelúcida, aumenta el número de capas, es de mayor tamaño que los primordiales, y tenemos ya la presencia también de la teca interna y externa. En este caso de acá vamos a ver un folículo secundario donde ya aparece la cavidad folicular o el antro y comienza a desplazarse el ovocito hacia uno de los polos. El resto de las estructuras se mantienen, ¿sí? Y en el último estadio, ya de bastante tamaño, ¿sí? Si los comparamos con los estadios anteriores, vamos a tener el folículo terciario o de Graf, donde la cavidad folicular está completamente llena de este líquido folicular. El ovocito ya se encuentra hacia uno de los extremos, hacia uno de los polos.
Otras estructuras que vamos a poder poner en evidencia luego de la ovulación, cuando ya este ovocito ha sido expulsado hacia el día 14 del ciclo menstrual, vamos a ver que después de esta ovulación del folículo terciario permanecen en el ovario unas estructuras que sufren transformaciones de este folículo que era el folículo de Graf, que dan lugar a lo que se denomina cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, ¿sí? Que es esto que les estoy marcando acá. Esta estructura, este cuerpo lúteo, es una estructura glandular que tiene función endocrina debido a que en él se lleva a cabo la secreción de progesterona, ¿sí? Es decir, que todo lo que quedó del folículo de Graf que ya expulsó al ovocito va a sufrir transformaciones celulares y va a tomar un rol de endocrino con secreción de progesterona. Este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo va a alcanzar su tamaño máximo hacia el día 22 del ciclo y más o menos hacia el día 26 ya deja de funcionar y se transforma en esta otra estructura que recibe el nombre de cuerpo albicans. El cuerpo albicans se forma por degeneración de las células del cuerpo lúteo, generándose como una cicatriz de color blanquecino, ¿sí? Que va a desaparecer del ovario luego de varios meses y toma este color blanquecino, ¿sí? Esta cicatriz precisamente debido a la presencia de numerosas fibras colágenas. Acá les dejamos el QR para que puedan observar los preparados de microscopía virtual tanto de ovario como de trompa de falopio. Bien, vamos a continuar con útero. El útero es un órgano hueco con forma de pera invertida, cuya cavidad es triangular y aplanada y se continúa por arriba con las trompas de falopio y por abajo con la vagina, ¿sí? El útero va a presentar tres porciones, ¿sí? Que son el cuerpo, el istmo y el cuello del útero o cervix, ¿sí? Y para su estudio histológico nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el cuerpo, que presenta tres capas, desde la luz, ¿sí? Hablamos de órgano hueco, desde la luz hacia afuera, tres capas, que son el endometrio, el miometrio y el perimetrio, ¿sí? Histológicamente hablando, el endometrio va a presentar dos estratos, uno basal y uno funcional. Es importante que ustedes sepan que a lo largo del ciclo menstrual de una mujer hay variaciones endometriales, ¿sí? De manera tal que con la menstruación lo que se pierde es la capa o el estrato funcional de este endometrio y ya vamos a ver de qué manera. Este endometrio presenta un epitelio cilíndrico con células ciliadas y secretoras. Luego se continúa con el miometrio. El miometrio va a contener células musculares lisas dispuestas en 3 a 4 capas, circular longitudinal y nuevamente circular longitudinal. Y finalmente el perimetrio, que como ustedes saben va a estar compuesto por un tejido conectivo laxo más el mesotelio. El útero, como nosotros dijimos, se continúa hacia arriba con las trompas y hacia abajo hacia la zona de la vagina, ¿sí? De manera tal que hay una mucosa, este conducto cervical en la zona del cuello, que va a estar revestida por un epitelio cilíndrico simple, que presenta una lámina propia de tejido conectivo laxo, que se va a continuar, digamos, por todo este conducto. En algunas porciones el epitelio se invagina y forma estas glándulas cervicales, mucosecretantes del moco vaginal, ¿sí? Son glándulas que vamos a encontrar por invaginación de este epitelio. Luego encontramos en la zona de el orificio, digamos, uterino, que es la zona donde entra en contacto con el epitelio de la vagina, vamos a ver que hay una zona de transición donde pasamos de tener el epitelio cilíndrico simple típico del útero, que pasa a ser un epitelio plano estratificado como el que muestra la mucosa de la vagina, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan que el epitelio del útero va a tener una zona de transición, que va a ser el paso de este conducto del cuello del útero hacia la zona vaginal, donde pasa de ser cilíndrico a plano estratificado. Fíjense acá cómo se evidencia esta transición y qué parte de este epitelio se puede invaginar, ¿sí? Hacia el interior, dando lugar a estas glándulas mucosecretantes que son secretoras del moco cervical. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es las diferentes fases que van a presentar
el cuerpo de este útero. Dijimos que el útero presentaba endometrio, miometrio y perimetrio, y dijimos que había dos estratos, uno basal y uno funcional, y mencionamos también que el funcional es el que se perdía durante la menstruación. Entonces vamos a decir que este endometrio en particular posee inicialmente epitelio cilíndrico simple, con células secretoras y ciliadas, que ya lo dijimos, que se abren hacia el interior como glándulas tubulares o endometriales, que van a cambiar su estructura durante el ciclo menstrual, ¿sí? La lámina propia que posee es de tejido conectivo laxo, con células que parecen indiferenciadas, y todos los meses este endometrio se va a preparar para recibir un embrión, para lo cual sabemos que va a variar su altura, fíjense la altura en este caso y en este caso, pasando de medir 1 milímetro a 6 milímetros al final del ciclo. Entonces se establecen dos fases, una fase proliferativa y una fase secretora del útero, ¿sí? En el que vamos a evidenciar cambios fundamentalmente en la zona endometrial, ¿sí? Entonces fíjense, miren acá, hablamos de un ciclo endometrial que de alguna manera se acompaña con el ciclo ovárico y con el ciclo menstrual de la mujer, ¿sí? Porque hay variaciones de diferentes hormonas que conllevan estos cambios. Entonces fíjense, luego de la fase menstrual hacia el día 1 o 5 del ciclo menstrual, donde hay desprendimiento de la capa funcional, comienza la fase proliferativa. La fase proliferativa, comienza luego del día 5, ¿sí? Luego del quinto día de la menstruación, y se correlaciona con la fase folicular del ciclo ovárico. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, en la fase proliferativa, debido a que en la fase menstrual se desprende la capa funcional del endometrio, en el inicio de esta fase proliferativa vamos a ver que poseemos la capa basal de glándulas endometriales y tejido laxo. Y a partir del día 5 comienza la reconstrucción de esta capa funcional del endometrio a partir de la capa basal, ¿sí? Esto lleva a que haya una reepitelización, es decir, que se va a formar un nuevo epitelio a partir del alargamiento de las glándulas de este estrato basal, ¿sí? Se empiezan a alargar. Esta fase termina más o menos el día de la ovulación, hacia el día 14. Entonces, fíjense que a partir de la capa basal se empieza a reepitelizar, ¿sí? Inicialmente lo perdimos a este estrato funcional y luego lo tenemos que reepitelizar y comienza a aumentar gradualmente su altura. Hacia el día 14, que es el día de la menstruación, de la ovulación, y luego, a partir del día 15 más o menos del ciclo menstrual, comienza la fase secretora. La fase secretora coincide con la fase de mayor secreción de hormona luteinizante, ¿sí? ¿Lo ven acá? Entonces se induce la secreción de las glándulas. Vamos a ver que hay secreción de las glándulas endometriales junto con la progesterona, ¿sí? Que va a terminar hacia el día 28, ¿sí? ¿Me siguen? Así que luego del día 15 las glándulas se van a alargar, ¿lo ven acá? Se hacen tortuosas y sus luces se dilatan, debido a que en este caso se empiezan a llenar de secreciones y lo que vamos a observar es que toman la forma como de tirabuzón, ¿sí? Se alargan, se hacen tortuosas y su luz se ve dilatada. Esto lleva a un aumento en el tamaño del endometrio que hacia el día 22 del ciclo llega a medir 5 centímetros de alto, ¿sí? Si volvemos hacia atrás, si ustedes recuerdan, veíamos que el endometrio en la fase proliferativa era de más o menos de 1 milímetro y en la fase secretora alrededor de 5 o 6 milímetros, ¿sí? La ausencia de un embrión, ¿sí? En el caso de que la mujer no quede embarazada, esto produce que hacia el día 28 del ciclo, día 28, día 30, se otra vez pierda este estrato funcional del útero o del endometrio, mejor dicho, y comience la fase menstrual, ¿sí? Estos son los preparados que vamos a observar nosotros en el trabajo práctico del laboratorio. La idea es que ustedes sean capaces de observar cómo se ve
el endometrio del útero y determinar entonces eh, en qué fase se encuentra. Dijimos que cuando comienza la repitelización, estas glándulas se hacen más alargadas, ¿sí? Y comienza a reepitelizarse este estrato del endometrio. Y ya en la fase secretora, las glándulas se hacen más tortuosas en forma de tirabuzón, se llenan de secreciones, vamos a ver una luz más dilatada, y esto es lo que ustedes tienen que ser capaces de reconocer. Acá les dejamos el QR de los úteros en las diferentes fases: proliferativa, secretora y fase menstrual. Vamos a continuar ahora con el preparado de mama, ¿sí? Las mamas están formadas, también son órganos pares, están formadas por glándulas túbulo-alveolares compuestas. Se sabe que hay alrededor de 15 a 20 glándulas compuestas, cuyos conductos reciben el nombre de conductos galactóferos. Recuerden ustedes que dijimos que en las mamas es el lugar de producción de la leche materna. Estas glándulas no poseen cápsula, ¿sí? Pero sí están separadas por tabiques incompletos de tejido conectivo denso, constituyendo lo que denominamos lóbulos, ¿sí? Es decir, tenemos un tejido conectivo denso que se extiende desde la piel hacia el interior, separando a estas glándulas en lóbulos. Este tejido conectivo denso también se denomina interlobulillar y está compuesto por fibras, ¿sí? Y células adiposas. Ustedes piensen que este tejido conectivo denso es el que va a ser capaz de proteger, dar resistencia, sostén a esta mama, ¿sí? Estos lóbulos a su vez se dividen internamente en lobulillos cada vez más pequeños, ¿sí? Que a su vez tienen conductos excretores y se ramifican. Estos lobulillos en su interior están separados por tejido conectivo laxo, que va a ser rico en sustancia fundamental y células, y recibe el nombre de tejido conectivo laxo intralobulillar porque hablamos del interior de estos lobulillos. También vamos a encontrar este conducto excretor que mencionábamos anteriormente, que como la mayoría de los conductos que estudiamos, está conformado por un epitelio cúbico de tipo simple. Esta es una imagen de cómo podemos observar la glándula mamaria. Fíjense cómo se observan los lobulillos y entre los lobulillos, ¿sí? Este tejido conectivo denso, rico en fibras, que va a proteger a estos lobulillos, y en el interior ya podemos observar la presencia de tejido conectivo laxo, que va a ser mucho más rico en células, por eso podemos ver esa cantidad bastante numerosa de núcleos de células en su interior, ¿sí? Estas son imágenes de los preparados, donde se ve claramente los preparados que tenemos en el laboratorio, donde se ve claramente precisamente la presencia de este tejido interlobulillar bastante diferenciado del tejido conectivo intralobulillar. Si no veo mal, acá podemos ver la presencia de un conducto con el epitelio cúbico simple, ¿sí? Los conductos excretores que van a precisamente ser de utilidad en el momento de producción de leche materna. Fíjense que el preparado de mama es bastante simple de analizar. Acá les dejamos también el QR para que puedan evaluar una glándula mamaria en reposo. Y vamos a terminar esta charla con la evaluación de cómo está conformado histológicamente la trompa de falopio, que la trompa es un conducto, fíjense, que va a presentar, si nosotros hacemos un corte transversal, diferentes capas. ¿Se acuerdan que con el aparato digestivo evaluamos diferentes capas analizando desde la luz hacia el exterior? En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Y podemos evidenciar en el caso de trompa de falopio que tenemos tres capas: una mucosa, muscular y serosa, ¿sí? La mucosa es un epitelio cilíndrico simple que presenta células ciliadas y células secretoras con una lámina propia que conforma pliegues hacia el interior. ¿Lo ven? Esta mucosa, ¿sí? Este epitelio cilíndrico que se encuentra apoyado sobre una lámina propia plegada,
está recubierto por una capa mucosa que presenta, muscular, que presenta dos capas de músculo liso, una circular interna y una longitudinal externa, que es bastante fácil de identificar, y finalmente una serosa, que como todos ustedes ya saben, es ni más ni menos que un tejido conectivo laxo cubierto por una única capa de células planas, que es el mesotelio. Estos son los preparados que nosotros tenemos en la cátedra. Si mal no recuerdo, el preparado de trompa está junto con el de ovario, ¿sí? En el mismo porta. Entonces vamos a poder diferenciar claramente mucosa, muscular y serosa, ¿sí? Mucosa dijimos, desde la luz hacia afuera, este epitelio cilíndrico simple que se apoya sobre una lámina propia que se pliega, rodeado por dos capas de células musculares lisas, fíjense que son bastante evidentes, acá se ve una porción, una circular interna y una longitudinal externa, y finalmente la serosa, que como dijimos es tejido conectivo laxo con una capa de epitelio plano simple.